Mi nombre es Mariana, y si soy completamente honesta, la única razón por la que puse un pie en el funeral de mi tía abuela Elara fue la promesa tácita de un buen banquete. No es que no la quisiera. Elara era un alma excéntrica, una de esas figuras matriarcales que existían en las periferias de mi vida, apareciendo en navidades y cumpleaños con regalos curiosos y una sonrisa enigmática, pero nuestra conexión no era profunda. Mi padre, su sobrino, había mantenido una distancia respetuosa y yo, por extensión, también. La noticia de su fallecimiento me llegó por un mensaje de texto de mi prima lejana. Elara se fue. Funeral el sábado. Habrá comida, y así, con el estómago vacío y una vaga curiosidad. Me encontré en la funeraria, un lugar que olía a flores marchitas y a dolor contenido. El ambiente era el esperado, sombrío, con susurros amortiguados y lágrimas silenciosas. La familia, una maraña de rostros conocidos y semi-desconocidos, se movía como sombras en el penumbra. Mi tía, abuela Elara, no había tenido hijos, por lo que la casa estaba llena de sobrinos, sobrinas, nietas y primos en distintos grados de lejanía. Había escuchado rumores sobre su vasta fortuna, amasada a través de inversiones inteligentes en bienes raíces y una serie de herencias de parientes aún más antiguos y olvidados. Sin embargo, nadie en nuestra rama de la familia se había preocupado demasiado por eso. La riqueza de Lara era una leyenda, algo tan intangible como el aire que respirábamos. Me acomodé en una de las sillas del fondo, observando la procesión de personas que se acercaban al ataúd para despedirse. Reconocí a algunos: mi prima Amelia, siempre tan impecable, mi tío abuelo Ramiro, con su bastón y su tos crónica, y la enigmática señora Evangeline, la mejor amiga de Lara. Una mujer tan anciana como el tiempo mismo, con ojos que parecían haber visto un siglo de historias. La verdad era que me sentía un poco fuera de lugar. No tenía anécdotas conmovedoras que compartir ni lágrimas genuinas que derramar. Solo la expectativa de un sándwich de miga decente y tal vez una porción de tarta. El reverendo comenzó su eulogia, una letanía de alabanzas sobre la bondad, la sabiduría y la generosidad de Elara. Escuché a medias, mis pensamientos divagando hacia la bandeja de empanadas que vislumbré en la sala contigua. De repente, una voz grave y autoritaria interrumpió la monotonía del discurso. Un momento, por favor. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Allí, de pie con una expresión seria y un maletín de cuero en la mano, estaba el señor Elister Finch, el abogado de la familia. Elister era un hombre corpulento, con una barba blanca bien cuidada y unos lentes que se deslizaban constantemente por su nariz. Había sido el confidente legal de Lara durante décadas, y su presencia, aunque esperada en algún momento, era inusual durante el servicio. El reverendo, un poco desconcertado, asintió con la cabeza, dándole la palabra al abogado. Elister se acercó al atril con paso firme, colocó su maletín sobre la pequeña mesa auxiliar y sacó de él un sobre grande y sellado. El silencio en la sala se volvió casi opresivo. Familiares y amigos de la difunta Elara Basilis, comenzó Elister, su voz resonando en el pequeño espacio. Sé que este no es el momento ni el lugar habitual para este tipo de cosas, pero la señora Basilis fue muy explícita en sus últimas voluntades. Me instruyó que, tan pronto como el reverendo concluyera sus palabras iniciales, yo debería leer su testamento, y, si puedo añadir, de forma íntegra y sin omisiones. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Un testamento en medio de un funeral? Era algo sacado de una película. La curiosidad, que hasta entonces había sido una brasa apenas encendida en mi interior, se avivó de repente en una llama. Olvidé las empanadas. Esto se ponía interesante. Elister rompió el sello del sobre con un movimiento ceremonioso y extrajo varias hojas de papel apergaminado. Se puso las gafas y comenzó a leer. La voz del abogado era clara y monótona, pero las palabras que salían de su boca eran cualquier cosa menos aburridas. Comenzó con las formalidades, las disposiciones sobre el entierro, los arreglos póstumos, donaciones a algunas organizaciones benéficas menores. Luego, llegó la parte que todos, consciente o inconscientemente, esperaban: la distribución de los bienes. A mi querida amiga Evangeline Dubois. Por su leal compañía y amistad inquebrantable a lo largo de los años, le legó mi colección de orquídeas y una renta vitalicia de $10,000 mensuales. Una exclamación ahogada salió de los labios de la señora Evangeline, quien se llevó una mano temblorosa a la boca. $10,000 al mes. Era una suma considerable a mi sobrino Ramiro Basilis. Por su dedicación a la genealogía familiar y por mantener viva nuestra historia, le dejó mi biblioteca personal, con la excepción de algunos volúmenes específicos que serán mencionados más adelante. El tío abuelo Ramiro asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible asomando en sus labios arrugados. Su biblioteca era su orgullo. La lectura continuó, detallando legados a otros parientes.
objetos de valor sentimental, pequeñas sumas de dinero a personas que habían trabajado para el ARA. Era todo bastante predecible hasta que Lister hizo una pausa. Miró por encima de sus gafas, sus ojos recorriendo los rostros expectantes de la congregación. Sus ojos se posaron en mí por un momento y luego continuó. Y ahora. Para la disposición principal de mi patrimonio, aquello que considero mi legado más preciado y el fruto de toda una vida de trabajo y esfuerzo. El aire se llenó de expectación. Algunos se enderezaron en sus asientos. La prima Amelia, siempre tan calculadora, frunció el ceño, sus ojos brillando con una avidez apenas disimulada. A mi sobrina nieta, Mariana Santos, Lister pronunció mi nombre y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sala. Todos los ojos se giraron hacia mí. Sentí un rubor subir por mis mejillas. Quien, a pesar de su inicial desinterés en los asuntos familiares, posee una chispa de curiosidad y un espíritu indomable que me recuerdan a mi propia juventud. Le lego la totalidad de mi fortuna restante, que incluye todas mis propiedades, acciones, bonos, cuentas bancarias y cualquier otro activo a mi nombre. Se estima que el valor total asciende a 50 millones de dólares. Un silencio atronador siguió a las palabras del abogado. 50 millones de dólares. Era una cifra tan astronómica que tardó unos segundos en asimilarla. La sala estalló en un murmullo de incredulidad, luego en exclamaciones de sorpresa y en algunos casos de indignación. Sentí que todos los ojos me perforaban, llenos de asombro, envidia y, en el caso de la prima Amelia, pura furia. Yo, que solo había venido por la comida, acababa de convertirme en la heredera de una fortuna inimaginable. Mi mente se quedó en blanco. No podía respirar. 50 millones de dólares. Era una broma. Tenía que ser una broma cruel de Lara. Lister carraspeó, restaurando un mínimo de orden. La señora Basilis también estipula una condición especial para esta herencia, la cual debe ser cumplida en un plazo de 1 año a partir de la fecha de su fallecimiento. Una condición. Claro. Siempre había una trampa. Mariana, continuó Lister, mirándome directamente. Debes mudarte a la mansión Basilis en la colina, vivir allí durante al menos 1 año. Durante ese tiempo, no podrás vender, hipotecar ni transferir ninguna de las propiedades de la herencia. Además, deberás supervisar personalmente la renovación del ala este de la mansión, que ha permanecido cerrada durante décadas. El Ara consideraba esa ala como un portal a su pasado, y quería que alguien de su sangre lo reabriera con respeto y dedicación. La mansión en la colina. Un viejo caserón victoriano que se alzaba majestuoso sobre el pueblo, rodeado de una aura de misterio y leyendas urbanas. Se rumoreaba que estaba encantada, que sus pasillos escondían secretos y que la propia Lara la había usado para sus excéntricos experimentos y colecciones. Nadie se había atrevido a entrar en esa ala este en años. Si no cumples con estas condiciones, finalizó Lister, su voz grave, la totalidad de la herencia pasará a una fundación benéfica para gatos callejeros, de la cual la señora Basilis era una ferviente defensora. Gatos callejeros. El Ara, en su ingenio, había encontrado la forma de asegurarse de que yo cumpliera sus deseos. Me levanté de mi asiento, sintiéndome como si estuviera en un sueño. La prima Amelia se levantó, bruscamente, su rostro contraído por la ira. «Esto es una locura», exclamó, señalándome con el dedo. «Ella no tiene derecho. Yo soy su prima más cercana. He estado a su lado toda la vida». Lister, imperturbable, levantó una mano. «Los deseos de la difunta están claramente establecidos en este documento, firmado y atestiguado de acuerdo con todas las leyes vigentes». La sala se convirtió en un hervidero de protestas y murmullos. Yo, por mi parte, no podía procesar nada. 50 millones de dólares, una mansión misteriosa, una ala secreta llena de no sé qué. Y todo esto porque Lara pensó que yo tenía un espíritu indomable. Yo, que solo quería un sándwich. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamadas de abogados, solicitudes de entrevistas de medios locales que se habían enterado del escándalo y, por supuesto, la incesante presión de mi familia. La prima Amelia fue la más vocal, organizando reuniones familiares para discutir la injusticia y sugiriendo que yo era una usurpadora. Mi propio padre, siempre tan pragmático, me aconsejó aceptar la herencia, pero con cautela. «Tu tía abuela, el Ara era una mujer de secretos», Mariana me dijo una tarde mientras tomábamos café. «No te dio todo esto sin una razón oculta. Ten cuidado». Y tenía razón. El Ara nunca hizo nada sin un propósito. La mansión en la colina, conocida simplemente como la Casa Basilis, era un misterio en sí misma. Desde que era niña había escuchado historias sobre ella, pasadizos secretos, fantasmas, una colección de artefactos extraños y, por supuesto, la ala este, que se decía que estaba sellada por alguna razón oscura. Decidí que no tenía nada que perder.
Mi vida actual era cómoda pero monótona. Trabajaba en un puesto administrativo que me aburría y vivía en un pequeño apartamento que ya no me inspiraba. 50 millones de dólares y una aventura en una mansión misteriosa sonaban bastante más emocionantes. Así que, una semana después del funeral, con una mezcla de emoción y aprensión, me dirigí a la casa Basilis. Elister me entregó las llaves, una pila de papeles y una advertencia final. Recuerda, Mariana, la condición es estricta. Y el ala este que Lara siempre dijo que tenía una historia que contar. La mansión se alzaba imponente contra el cielo azul. Sus torres y ventanales góticos, dándole un aire de grandeza y, a la vez, de decadencia. La yedra cubría gran parte de sus muros de piedra, y el jardín, aunque cuidado, tenía un aire salvaje y misterioso. Al entrar, me recibió un silencio profundo, solo roto por el crujido de mis pasos sobre el suelo de madera. El vestíbulo era vasto, con una gran escalera que se curvaba hacia el segundo piso y cuadros antiguos que me observaban con ojos inexpresivos. La mayor parte de la casa estaba cubierta con sábanas blancas, protegiendo los muebles de la suciedad. El polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban por los ventanales. Comencé a explorar, sintiéndome como una intrusa en mi propio nuevo hogar. Las habitaciones eran enormes, llenas de muebles antiguos, alfombras persas descoloridas y una innumerable cantidad de objetos curiosos, estatuillas africanas, porcelanas chinas, globos terráqueos, telescopios. El Lara había sido una coleccionista empedernida, pero mi verdadero objetivo era el ala este. La encontré al final de un largo pasillo en el segundo piso. Una pesada puerta de madera maciza, adornada con intrincados grabados de vides y criaturas míticas, se alzaba ante mí. Estaba cerrada con un candado oxidado y una cadena gruesa, como si el Lara hubiera querido asegurarse de que nadie entrara hasta que llegara el momento adecuado. Saqué una llave de latón que Elister me había dado, la única que no estaba en el manojo principal. Era grande y ornamentada, con un aire de antigüedad. Con un esfuerzo, la inserté en el candado. Giró con un chirrido y el metal oxidado cedió. El sonido resonó en el silencio de la mansión, como un suspiro del pasado que empujé la puerta, y se abrió lentamente, revelando una oscuridad profunda. Un olor a humedad, madera vieja y algo más, algo indefinible. Me golpeó. Encendí la linterna de mi teléfono y entré. El ala este era diferente al resto de la casa. Las paredes estaban desnudas, las ventanas selladas con gruesas contraventanas de madera. El aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido allí. A medida que avanzaba, la luz de mi linterna revelaba habitaciones vacías, una sala de estar despojada de muebles, un dormitorio con una cama sin colchón. Era como si esta parte de la casa hubiera sido vaciada intencionadamente, esperando algo. Al final del ala, encontré una puerta más pequeña, oculta detrás de una estantería vacía. Abrí la estantería, revelando la puerta. No tenía candado, solo una manija de bronce deslustrada. La giré. La habitación detrás de esa puerta era pequeña y circular, con una única ventana alta que dejaba entrar un rayo de luz crepuscular. No había muebles, solo una mesa central de piedra y una serie de estantes vacíos en las paredes. En el centro de la mesa, cubierto por una tela de terciopelo, había un objeto. Acerqué la linterna y retiré la tela. Debajo, descansaba una caja, de madera oscura, tallada con los mismos motivos de vides y criaturas que la puerta principal del ala. No era grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, pero emanaba una extraña energía. Mis dedos rozaron la madera. Sentí un leve cosquilleo. No había cerradura, solo un pequeño pestillo de bronce. Lo deslicé y la tapa se abrió con un leve silbido, revelando su contenido. No era oro ni joyas. Dentro de la caja había un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. Junto a él, una pequeña llave antigua, de un metal que no reconocí, y un colgante de plata con un símbolo extraño, una espiral doble que parecía moverse. Cogí el diario. En la portada, escrita con una caligrafía elegante y un tanto desvanecida, leí Crónicas de Lara Basilis. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esta no era solo una herencia de dinero, era una herencia de secretos. Me senté en el suelo, con la caja en mis manos, y abrí la primera página del diario. Las primeras entradas eran como las memorias de cualquier joven mujer de principios del siglo XX. Descripciones de la vida en la mansión, los juegos con sus hermanos, la llegada de nuevos sirvientes. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las palabras se volvían más reflexivas, más introspectivas. El Lara no era solo una socialité, era una pensadora, una observadora aguda del mundo que la rodeaba. En una entrada de 1935, escribió: la abuela siempre decía que el velo entre los mundos es más delgado de lo que creemos, y que aquellos con el corazón abierto pueden vislumbrar lo que yace más allá de qué, me pregunté.
Las páginas revelaron una fascinación creciente de Lara por lo esotérico, lo místico, lo inexplicable. Hablaba de sueños vívidos, de encuentros extraños, de una sensibilidad que la conectaba con algo más allá de lo ordinario. Hablaba de libros prohibidos, de símbolos antiguos, de una búsqueda de conocimiento que la llevó por caminos inusuales. La llave y el colgante de la caja. Lara describía en el diario cómo los había encontrado en un viejo cofre escondido, en el sótano de la mansión. Pertenecían a una de sus antepasadas, una mujer llamada Lysandra, que había sido una sanadora y guardiana de los secretos de la familia. El colgante, según Lara, era un amuleto protector y la llave abría algo más que una simple cerradura. Abría caminos ocultos. A medida que leía, me di cuenta de que Lara no estaba buscando dinero o poder en sus estudios. Buscaba una verdad más profunda, una conexión con el universo que sentía que la mayoría de la gente ignoraba. Y el ala esta la despojada y silenciosa, había sido su laboratorio, su santuario. Su lugar de experimentación. Una entrada me detuvo en seco, he descubierto la verdadera naturaleza del portal. No es un lugar físico, sino un estado de conciencia, un punto de convergencia, donde el tiempo y el espacio se doblan. La llave no abre una puerta, sino una mente. ¿Y el colgante protege al viajero portal? ¿Viajero? ¿Estaba hablando de viajes astrales? ¿De otras dimensiones? Lara, la mujer que había sido mi tía abuela excéntrica, de repente se reveló como una exploradora de lo desconocido. Las últimas entradas del diario eran más crípticas, llenas de diagramas extraños y símbolos. Hablaba de una energía latente en la mansión, de una convergencia astral que ocurriría en un momento específico y de la necesidad de un corazón puro para activar el portal. Mariana escribió en la última página. Su caligrafía más débil, pero las palabras firmes. Si le hice esto, es porque la sangre de Lysandra te ha llamado, como me llamó a mí. Esta mansión es más que ladrillos y mortero. Es un receptáculo de sabiduría, un lugar donde el velo es delgado. No te pido que creas, sino que explores. El ala es tu lienzo, tu punto de partida. Y el portal espera su próxima. Guardianas, dejé el diario, mis manos temblaban. $50 millones. La mansión, la condición de la renovación del ala no era una tarea mundana. Era una iniciación. Lara no me había dejado una herencia, me había dejado una misión. Los días se convirtieron en semanas. Contraté a algunos obreros para que comenzaran la limpieza y las reparaciones estructurales del ala tal como Lara había estipulado. Pero mientras ellos trabajaban con cemento y madera, yo me sumergía en el diario de Lara, desentrañando sus secretos. Leí sobre la historia de la familia Basilis, una línea de mujeres que, según Lara, poseían una segunda vista o una conexión con lo que ella llamaba el gran más allá. Descubrí que Lysandra, la antepasada mencionada en el diario, no solo era una sanadora, sino también una astrónoma aficionada y una estudiosa de los ciclos lunares y las constelaciones. El colgante con la espiral doble, Lara lo explicaba, era un símbolo antiguo de la unión entre el mundo físico y el etéreo. Una especie de llave vibratoria. Mientras los obreros restauraban las paredes y reparaban el techo, yo pasaba mis noches en la biblioteca de Lara, buscando los volúmenes específicos que le había negado a mi tío abuelo Ramiro. Eran libros sobre mitología, filosofía oriental, astronomía antigua, alquimia. Y algunos tomos polvorientos sobre magia ceremonial y la naturaleza de la conciencia. Libros que nunca en mi vida habría imaginado leer y mucho menos entender. El ala una vez despojada y oscura, comenzó a transformarse, bajo la supervisión de un arquitecto que respetaba mis extrañas peticiones, inspiradas por las crípticas notas de Lara. El ala se volvió un espacio abierto y luminoso. Las paredes se pintaron de un blanco puro, el suelo de madera fue pulido, hasta brillar. No había muebles, solo espacio. Y en el centro, dejé la mesa de piedra que había encontrado, ahora limpia y pulcra. La prima Amelia me visitaba ocasionalmente, no para ayudar, sino para espiar. Observaba los trabajos en el ala, con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Qué estás construyendo aquí, Mariana? ¿Un museo para tus fantasías? Me preguntó una vez. Con una sonrisa sarcástica. Yo solo sonreía. Ella no entendía. No podía entender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Una noche, mientras leía la última entrada del diario, un párrafo final que Lara había escrito casi como un susurro me llamó la atención. El portal se abre completamente cuando la estrella del aire se alinea con el cenit de la mansión Basilis. En la noche del solsticio de verano, es en ese momento que la energía es pura y el velo se desvanece por completo. La llave y el colgante son los catalizadores. La fe es el motor. El solsticio de verano. Faltaba menos de un mes, sentí
Una mezcla de emoción y miedo. ¿Estaba Elara realmente hablando de algún tipo de portal místico? ¿O era todo una metáfora, una forma de obligarme a explorar los límites de mi propia mente? La lógica me decía que era lo segundo, pero mi intuición, esa chispa de curiosidad que Elara había mencionado, me decía lo contrario. Decidí prepararme. Seguí las instrucciones crípticas del diario al pie de la letra. Pasaba mis noches en el ala este, meditando, respirando profundamente, tratando de sentir la energía de la mansión, como Elara había descrito. Llevaba el colgante en todo momento, y la llave la guardaba en un pequeño bolsillo cerca de mi corazón. La noche del solsticio de verano llegó. El cielo estaba despejado. La luna llena brillaba con una intensidad inusual. Subí al ala este, el corazón latiéndome en el pecho. La sala circular estaba bañada por la luz de la luna que entraba por la ventana alta. Las paredes blancas brillaban. Me puse de pie en el centro de la sala, frente a la mesa de piedra. Saqué la llave del bolsillo y la coloqué en el centro de la mesa, al lado del colgante. El metal de la llave brillaba débilmente a la luz de la luna. Cerré los ojos, respirando profundamente. Recité las palabras que Elara había escrito en su diario, una especie de mantra o invocación. Palabras que parecían resonar en las paredes de la habitación: que el velo se desvanezca, que el camino se revele, que la guardiana encuentre su hogar. En mi mente, visualicé la estrella de Lyra como la había visto en los diagramas de Lara, un punto de luz brillante en el firmamento. Sentí una energía subir por mis pies, un hormigueo cálido que se extendía por todo mi cuerpo. No era miedo, sino una sensación de plenitud. De estar exactamente donde debía estar. Abrí los ojos. La luz de la luna, que entraba por la ventana alta, no era una luz ordinaria. Pulsaba, se expandía, llenando la habitación con un resplandor plateado que parecía tener vida propia. La llave sobre la mesa vibraba, y el colgante giraba lentamente sobre sí mismo. Entonces, la luz comenzó a coalescer. En el centro de la sala, justo encima de la mesa de piedra, la luz plateada se concentró, formando una especie de vórtice. Una espiral luminosa que se expandía y contraía. No era una ilusión óptica, era real. Podía sentir el aire moviéndose. Una brisa suave que no provenía de ninguna ventana. Era el portal. Mi corazón latía desbocado, pero no por el miedo, sino por la pura maravilla. Las palabras de Lara resonaron en mi mente. La llave no abre una puerta, sino una mente. Y el colgante protege al viajero. Me acerqué al vórtice de luz. Extendí una mano temblorosa. Justo antes de tocarlo, escuché una voz. No era una voz que se escuchara con los oídos, sino una que resonaba directamente en mi mente. Era la voz de Lara. Adelante, Mariana. El camino es tuyo. Explora, descubre y recuerda. No estás sola. Sentí una punzada de emoción. Ella estaba allí, de alguna forma, en ese espacio entre los mundos. Mi mano atravesó el vórtice. No sentí frío ni calor, sino una extraña sensación de ingravidez. Como si mi cuerpo se disolviera en pura energía. La luz me envolvió. Cuando la sensación pasó, abrí los ojos. No estaba en el ala este de la mansión. Estaba de pie en un lugar que desafiaba toda descripción. El cielo era de un tono violeta profundo, salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad y unos colores que nunca había visto. El suelo era de una sustancia iridiscente que parecía cambiar de color con cada paso. A mi alrededor, estructuras etéreas se alzaban hacia el cielo como catedrales de luz y cristal. No había vegetación, solo una especie de energía vibrante que llenaba el aire. Era un paisaje de ensueño, imposible, y sin embargo, estaba allí. Respiré hondo. El aire era puro, con un aroma algo indescriptible, como la lluvia en un bosque antiguo y el incienso quemado. Vi figuras moviéndose en la distancia. No eran humanas. Eran seres de luz con formas fluidas y translúcidas que se movían con una gracia etérea. No tenían rostros definidos, pero sentí una sensación de paz y benevolencia que emanaba de ellos. Bienvenida, guardiana, una voz. Resonó en mi mente, la misma voz que había escuchado antes, pero ahora más clara, más presente. ¿Qué deseas aprender? Me di cuenta de que no necesitaba hablar con mi voz. Mis pensamientos eran mi forma de comunicación. ¿Quién eres? Pensé. Soy Elara, respondió la voz. Soy parte de todo esto. Aquí, en el velo entre los mundos. Nos reunimos con aquellos que buscan la verdad. ¿Esto es el más allá? Pregunté, mi mente luchando por comprender. Es una parte de él, respondió Elara. Es el lugar donde las mentes se encuentran, donde las barreras del tiempo y el espacio se desvanecen. Aquí puedes acceder al conocimiento, a la sabiduría, a las posibilidades. Pasé lo que parecieron horas, pero que bien podrían haber sido segundos o días. Elara me guió a través de ese reino etéreo, mostrándome visiones de la historia, del futuro, de la interconexión de todas las cosas. No me dio respuestas directas,
sino que me enseñó a hacer las preguntas correctas, a buscar la sabiduría dentro de mí misma. Vi imágenes de mi propia vida, de momentos clave que había pasado por alto, de decisiones que había tomado sin comprender del todo sus implicaciones. Vi el hilo invisible que conectaba mi existencia con la de Lara, con la de Lysandra, con la de todas las mujeres de mi linaje que habían sido guardianas. Me di cuenta de que Lara no me había dejado una fortuna solo por dejarla. Me había dejado los medios para seguir su camino, para continuar la búsqueda de conocimiento, para ser la próxima guardiana. La mansión, el dinero. Todo era una herramienta para mi viaje. En un momento, Lara me mostró una visión de la prima, Amelia. No la vi con desprecio, sino con compasión. Vi su miedo, su inseguridad, la raíz de su envidia. Y en ese momento, la ira que había sentido hacia ella se disipó, reemplazada por una comprensión silenciosa. No todos están listos para ver lo que yace más allá del velo, dijo Lara en mi mente. Algunos solo ven lo material. Y eso también es su camino. Tu camino es diferente. Sentí que el tiempo se agotaba, que el portal comenzaba a cerrarse. La luz plateada alrededor de mí parpadeaba. ¿Qué debo hacer ahora, Lara? Pensé, sintiendo una punzada de tristeza al saber que este encuentro llegaba a su fin. Vive, respondió su voz, llena de una profunda sabiduría. Vive con el corazón abierto, usa lo que has aprendido. Y cuando llegue el momento, siéntete libre de compartir la sabiduría con aquellos que estén listos. La casa Basilis es tu hogar. Meriene del portal es tu herencia. La luz se intensificó por un momento y luego, con un suave tirón, me encontré de nuevo en la sala circular del ala este. La luna seguía brillando por la ventana, pero la luz ya no pulsaba. La llave y el colgante estaban sobre la mesa de piedra, inertes. El aire era normal de nuevo, que era la mañana. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Había sido una noche larga. Una noche de transformación. Me sentí diferente. No era solo el impacto de haber experimentado algo tan extraordinario. Era una sensación de propósito, de claridad. El mundo no había cambiado, pero mi forma de verlo sí. Los meses que siguieron fueron una continuación de mi viaje. La casa Basilis se convirtió en mi santuario, mi base de operaciones. Contraté a un pequeño equipo para ayudarme a mantener la mansión y a organizar la vasta colección de Lara. Descubrí que muchos de sus objetos curiosos no eran simples adornos, sino artefactos con sus propias historias y energías. La prima, Amelia y el resto de la familia eventualmente se resignaron a la situación. Algunas de mis primas más jóvenes, intrigadas por mi transformación y la energía que ahora emanaba de la mansión, comenzaron a visitarme, curiosas por aprender. Les conté historias de Lara, no las de fantasmas o brujería, sino las de una mujer que buscó la verdad y encontró una conexión más profunda con el universo. Convertí una de las salas de la mansión en un espacio de estudio, donde yo misma continuaba mis investigaciones profundizando en los temas que Lara había explorado. Aprendí sobre astronomía, sobre el poder de la mente, sobre las vibraciones y las energías. No me volví una mística reclusa, seguía siendo Mariana, pero ahora era una Mariana más consciente, más presente, más conectada. Utilicé parte de la fortuna de Lara de manera responsable. Apoyé causas benéficas, invertí en proyectos de investigación científica que exploraban la conciencia y el universo. Incluso establecí un pequeño fondo para ayudar a mujeres jóvenes a perseguir sus sueños y talentos, sin importar cuán inusuales fueran. Me di cuenta de que el dinero no era el fin, sino un medio para un bien mayor. El ala este se convirtió en mi espacio personal de meditación y estudio. Allí, con la llave y el colgante sobre la mesa de piedra, a menudo me sentaba en silencio, recordando las palabras de Lara. No intenté abrir el portal de nuevo. Sabía que se abriría cuando fuera el momento adecuado, cuando la estrella del aire se alineara de nuevo. Y cuando mi propio espíritu estuviera listo. El final de mi primer año en la mansión llegó. Había cumplido las condiciones de Lara. Había vivido en la mansión, había supervisado la renovación del ala este y, lo más importante, había abierto mi mente a un mundo que nunca supe que existía. La herencia, que al principio parecía una broma del destino, resultó ser un regalo mucho más grande de lo que 50 millones de dólares podían comprar. Era un despertar, una conexión con mi linaje, una puerta a un conocimiento que me había transformado. Miré por la ventana del ala este. El sol de la tarde bañando el jardín en tonos dorados. La casa Basilis ya no era solo una mansión antigua, era mi hogar, mi templo, mi punto de partida. Y yo, Mariana, la que solo había venido por la comida, ahora era la guardiana de un legado mucho más profundo. Una viajera en los reinos de la mente y el universo. La historia de Lara no había terminado, apenas estaba comenzando la mía.